Bueno, feliz día, feliz domingo, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, aquí estoy hoy con mi bella esposa Noemí. Y yo con mi guapo esposo, el doctor Daniel. Y nos toca hablarles hoy de la última conferencia de esta serie Emparejado, que es el amor que sana y permanece. Pero antes voy a contar un chiste. ¿Sabes qué? Era una vez un taxista y un sacerdote que llegan a las puertas del cielo. Y cuando ya están en las puertas del cielo, recibe San Pedro y llega el taxista y dice: oh, bienvenido, le dice San Pedro al taxista, pasa ya a resort que te toca una gran suite con piscina, con vista al mar, con una vista a la tierra espectacular de 6 habitaciones, vas a tener servicio a 24 horas y todo. Oye, el sacerdote, bueno, usted se le tocó el taxista, a mí que me tocará, decía él, ¿no? Entonces llegó y bueno, perfecto, y pasó el taxista. Y cuando le toca al sacerdote le dice: bueno, mira, ay, bienvenido, mira, pasa ya a las cabañitas, que te toca un cuartico en las cabañitas allá. Y entonces el sacerdote le dice: mira, vamos a estar claros, porque el taxista le tocó todo eso y a mí me tocó una cabañita. Bueno, lo que pasa es lo siguiente: cuando tú predicabas, todo el mundo se dormía. En cambio, cada vez que se montaba alguien en el taxi de este hombre, todo el mundo se ponía a rezar. Por eso. Muy bien, vamos a ver si podemos orar primero para entregarle esta serie y esta prédica a Dios. Señor Padre, Padre Santo, Padre nuestro, Padre eterno, te alabamos y te bendecimos siempre, Señor. Gracias por estar acá, Señor. Baja a este recinto, Señor, edifícanos a todos. Bendice a todos los que están en este momento aquí, para que esta prédica sea de gran beneficio. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces de el amor que sana y permanece. Sí, bueno, en las prédicas anteriores vimos el amor que se construye, el amor que se sostiene. Y nosotros estaremos hablando del amor que sana y permanece. Entonces vamos a hablar primeramente de ese matrimonio. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Sí, mi amor, una pregunta. El hombre se une a su esposa y deja a su padre y a su madre. Quiere decir, bueno, mis padres ya fallecieron hace muchos años, durante 65 años de casado, pero fíjate bien, quiere decir que ya no le voy a pedir más plata a mi papá y a mi mamá. No, se dice que vas a cortar esa dependencia emocional y económica de tus padres. No es que lo vas a abandonar, sino que ya no vas a estar dependiendo. Bueno, hay situaciones donde los padres siguen ayudando a los hijos, pero hasta que ellos logren soltarse solo. Pero la idea es que en el matrimonio hay una dependencia emocional. Ya tú no vas, de tu esposa pasas a todo lo que dependías emocionalmente de tus padres, ahora lo vas a empezar a construir con la nueva persona. Hay un compromiso, un pacto de lealtad, algo que no se puede quebrar ni romper. Y también te unes a esa persona físicamente, ¿ok? Es una unión física y una unión espiritual también con esa persona. Y sexual. Por supuesto, en la física, sexualmente, por supuesto. Esa es una de las cosas bonitas. Bueno, y también es un vínculo tan estrecho que separarla sería como un desgarro de la piel de uno. Y porque la palabra de Dios dice que Dios le dio un profundo sueño a Adán. Ajá, ¿y para qué lo durmió? Lo durmió y para sacarle la costilla. O sea que Dios era anestesiólogo como yo. Sí. Yo soy anestesiólogo.
Lo anestesió y le sacó la costilla. para que no tuviera dolor. Qué Ay, buen qué trabajo bueno. hacen los anestesiólogos. Ay, qué bueno, qué Pero bueno. es que Dios está en todas partes de nuestra vida. Era el anestesiólogo, también fue el cirujano. Extrajo la costilla de Adán y de esa costilla formó a Eva. Entonces imagínate que te quiten tu costilla. Ay, me va a doler mucho. Y tú eres mi costilla. Ay, mi amor, tú. No, me va a doler mucho, no, que va. No dejo que me Sin quiten la costilla. anestesia. Por eso están los anestesiólogos, pero igualito no quiero. Con y sin anestesia no quiero que me quiten mi costilla. ¿Ok? Pero fíjate bien que hay otra cosa que quiero aclarar acá, que también a Jesús habla del matrimonio, porque en Mateo 19:3-6 dice así: algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tentarle o para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en las Escrituras que el que los creó en principio, hombre y mujer los creó, y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona? Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que lo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Entonces, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Y hay un versículo de eso también, ¿verdad, mi amor? Sí, bueno, me gusta esto porque Jesús, primero fue en el Antiguo Testamento, en Génesis, y aquí Jesús refuerza que somos una sola carne. Tú eres carne mía. Sí, sí. Y ahora la pregunta: si somos carne y estamos unidos, dice que lo que Dios ha unido nadie lo debe separar. Y yo pregunto, si las personas no se casan por la iglesia, si no se casan solo por el civil, entonces no tiene problema. No, porque la Biblia dice en Romanos 13, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están así colocados por Dios. Y si cada país establece unas reglas del matrimonio y que el matrimonio tiene una legalidad en el país, también tiene una legalidad espiritual. Okay, o sea que si usted la persona que está casada por civil, también delante de Dios ese matrimonio vale. Ahora, digo, es mejor que la persona pueda confirmar su relación delante de Dios y recibir la bendición a través de los pastores o el que dirige este evento tan bonito. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no llevarlo, si ya lo hiciste a nivel legal, que es tan importante tanto legalmente como espiritualmente? ¿Por qué no llevarlo también a la parte eclesiástica? A la iglesia. Es verdad, si ya te casaste civil y amas a esa persona, ¿por qué no declarar eso ante Dios? Entonces, de alguna manera, tanto el matrimonio civil como el matrimonio de la iglesia es la unión, porque es declararle a una persona: yo te amo, quiero estar el resto de mi vida contigo y quiero hacer un plan contigo, un proyecto contigo, y no me importa hacerlo a nivel, decirlo en el pueblo civil y decirlo en el pueblo de Dios. Creo que es igual de importante entonces. Claro, yo pienso que hoy en día las personas tienen temor, pero no tengan temor. Hay que dar el paso completo, porque el matrimonio es una decisión. Es correcto, el matrimonio es una decisión. Uno decide casarse, uno decide amar a esa persona, unirse a esa persona para toda la vida. ¿Y por qué no hacerlo legalmente y espiritualmente? Es correcto, eso, y además que eso hace que las parejas se sientan más comprometidas todavía mucho más comprometidas, porque cuando esa unión no se legaliza ni civil ni por la iglesia, muchas parejas tienen resentimiento. Muchas mujeres dicen: oye, vale, tengo tanto tiempo con él y él todavía no se quiere casar conmigo. O incluso viven juntos, tienen hijos y no se casan, y todavía las personas: oye, tenemos 3 muchachos, tenemos 10 años juntos y tú no te quieres casar conmigo. Entonces, realmente eso afecta el matrimonio. Por eso es lo importante, porque Dios ama el matrimonio. Dios quiere la unión, Dios quiere esa legalidad, tanto civil como espiritual, como por la iglesia, porque la gente se siente mejor cuando está casada. Sin embargo, hay otras cosas que queríamos comentar. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley
que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y le digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Ah, caramba, esto me confronta. Te puedo decir que me confronta mucho esto porque, fíjate bien, yo estuve casado anteriormente, y bueno, nos divorciamos. Y me confronta esto del adulterio porque yo, como estuve casado, pareciera ser que la palabra dice que estoy cometiendo adulterio entonces. Pero tú le fuiste infiel. No, yo no le fui infiel a mi esposa. En ese momento no le fui infiel porque ella me dio carta de divorcio. Ella fue la que me despidió. Entonces, bueno, fíjate que esto me confronta mucho por lo siguiente. Mis padres tuvieron 65 años juntos. Ellos se casaron, o sea, desde novio hasta el matrimonio. Es más, cuando celebraron 60 años de matrimonio, estaban vivos aún. Y bueno, yo me contenté mucho. Y cuando mi papá murió, ya tenían 65 años juntos. Y 62 o 63 de matrimonio, algo así. Y después, bueno, falleció mi mamá. Pero lo que yo vi toda mi vida fue que en mi diccionario no existía la palabra divorcio. Mi familia, toda mi familia, mis tíos, mis primos, mis abuelos, bueno, mi abuelo no, mi abuelo no se divorció. Él se casó 4 veces porque enviudó 3. ¿Ok? Se enviudó 3 veces y se casó 4 veces. De hecho, yo fui a su 4.º matrimonio. ¿Ok? Yo estaba estudiando bachillerato cuando él se casó a los 90 años con su 4ª esposa. Sin embargo, lo que le quiero comentar es que en mi familia todas las parejas duran juntos toda la vida, hasta que todos hasta que fallecía. O sea, era tradición en donde yo me crié que todo el mundo, desde que se casaba hasta el resto de la vida, tenían problemas y todo, pero seguían juntos siempre, conservaban la familia, conservaban el matrimonio. Y por eso en mi diccionario no existía la palabra divorcio. Jamás pensé yo en separarme. Cuando me casé, la primera vez, me casé para toda la vida. Y por eso me pegó tanto. Bueno, sería como un desgarro que tuviste, porque te quitaron algo que era parte de ti. Sí, tuve mucho duelo, fue una ruptura. Y oye, yo me confronté tanto, porque fíjate bien, ¿qué pensaba yo? Bueno, mira, me habían votado, vamos a estar claros, me votaron. ¿Ok? De ser padre de familia, tener mi hijo, mi esposa. Ahora estaba nuevamente solo, y decía yo, ¿qué hago yo con esto ahora? Pensaba yo, me voy a recuperar algún día. Me sentía fracasado, pensaba en qué fallé, porque lo que uno piensa es qué falló, qué fue lo que hice mal. Sentía mucho sentimiento de culpa y decía, oye, voy a restaurar mi vida, voy a rehacer mi vida. ¿Qué va a pasar conmigo? De verdad, esto me confrontaba tanto porque me sentía muy golpeado. Y bueno, tengo a mi hijo mayor que tiene 35 años y vive en España. Me la llevo muy bien con él. Siempre estuve pendiente de mi hijo, por cierto, pero él no entendía eso de que nos separáramos. Y me dolía mucho, bueno, porque mi hijo, bueno, yo salía con él los fines de semana y todo, pero ya no lo veía todos los días, no lo acostaba, y eso a mí me pegó mucho, a mí me dolió muchísimo. Esa parte de mi vida es una parte que fue muy triste, pero bueno. Todos conocemos el dolor, ¿verdad? De algo que se rompe. En el caso de él, dice que le dolió muchísimo. No solo es el separarse de su esposa, que era una sola carne con él, era también separarse de su hijo. Sí, de mi hijo. ¿Okay? A veces puede ser también la familia. En el caso de él, el hijo era la familia, una amistad. A veces nos duele, porque cuando hacemos una amistad linda, una amistad de años, y la persona se rompe por alguna cosa,
Eso nos duele también. Alguien que se va a otro país, o el duelo porque se fue, partió, eso también nos puede doler y bastante, porque es una separación, ¿ok? Y cuando algo se rompe, casi siempre llegan dos enemigos al mismo tiempo. Uno se llama duelo, ¿verdad? Y el otro se llama culpa. Sí. Y Yo ¿cómo, sentía, cómo tú lo viviste? yo lo sentí muy, muy fuerte, tanto el duelo porque sentía que me habían quitado algo, ¿ok? Algo se había muerto, ya algo no era como antes, me descuadraron la vida, ¿ok? Evidentemente tenía como algo muy estructurado y de repente, plum, me quitaron el piso. Eso hizo que tuviera un gran duelo y la manera que tuve yo para tratar de superarlo fue meterme a trabajar y hacía guardia en hospitales y en clínicas. Yo iba una vez a dormir a mi casa, el resto casi que todos los días hacía guardia. La gente decía, oye, ¿quién me puede hacer el fin de semana? Yo te lo hago. Todo para huir de la situación, porque tenía tanto duelo que no quería enfrentar la realidad, que me metí a trabajar. Y como los médicos trabajamos sábado y domingo, todo el mundo, mira, llama a Daniel, que Daniel te va a hacer la guardia, seguro, ese le gusta hacer guardia sábado y domingo. Y yo lo hacía tranquilamente, solo para huir, esquivar, no enfrentar la realidad. Y entendí después que esa parte de mi duelo, parte de superar, porque yo llegaba a mi casa a estar solo, pues, y no quería estar solo después de haber estado acompañado. Pero me preocupaba mucho mi hijo, que mi hijo iba a ser hijo, de hecho lo es, de padres divorciados, y eso me preocupa mucho. ¿Qué puedes decirme tú de eso, mi amor? Bueno, yo soy hija de padres divorciados y bueno, aunque mi mamá hizo un gran esfuerzo en que no lo viera de esa manera, pero después de adulta lo entendí. Sí, realmente mis padres se divorciaron. Y yo recuerdo en ese momento que estaba la separación, que se estaba hablando del tema divorcio, la parte legal, que nosotros estábamos muy asustados. 5 hijos, 5. Entonces hablábamos en casa, ¿y qué va a pasar? ¿Será que fue culpa nuestra? Porque decíamos, poco hijos, o sea, ¿por qué se va papá? Porque, ¿y será que nos vamos a ir? ¿Quién se va para allá? ¿Quién se queda con mamá? ¿Quién se va con papá? Es que para el hijo del divorciado es un tema duro. Y nosotros con esa incertidumbre, ¿qué será? Y tal, mamá habló con nosotros y nos dijo, mira, no, ustedes se quedan conmigo, pero entonces no iba a estar papá. Todos se quedan conmigo, pero papá no iba a estar. Entonces, porque para nosotros, para los hijos, los padres, ambos tienen un valor. Nos interesa a los dos. ¿Y cómo ve el hijo esa parte? Porque ahora yo tengo que vivir con uno solo. ¿Por qué no puedo vivir con los dos? O sea, ¿qué hicimos nosotros de malo para que ellos se separen? Porque eso también llega al pensamiento del niño. Entonces, ¿será que yo tengo culpa en que fallamos? O sea, ¿sabes? Y bueno. Lo que pasa es que el duelo te dice, ya nada será igual. La culpa te dice, todo fue culpa tuya. Y si no tenemos cuidado, terminamos viviendo atrapados entre lo que perdimos y lo que nos acusamos, entre el duelo y la culpa, y eso se vuelve un círculo, como un bucle, todo el tiempo entre duelo, culpa, y tienes que salir de eso, tienes que superarlo, ¿ok? Y no, eso no se supera solo. Necesitas a veces la ayuda divina. Y les puedo comentar que en el matrimonio, sí es verdad que queremos estar juntos, pero hay momentos que incluso la Biblia habla de que hay que separarse. Aunque la Biblia no lo dice específicamente, pero por ejemplo, Jesús habló de una sección relacionada con la inmoralidad sexual y la infidelidad en Mateo 19:9, como ya lo leímos hace rato, que se divorcia cuando hay una carta de divorcio o cuando se comete adulterio. Pero Pablo también dijo algo de eso, ¿verdad, mi amor? Yo quiero hacer claro aquí, el plan de Dios es que la pareja siga junta desde que se iniciaron hasta que la muerte los separe, como legalmente se dice en las bodas. Debe ser así. El plan de Dios, como lo leímos ya antes, era que
las parejas estuviéramos juntos. Hay sus excepciones, como lo vemos en la palabra, y el apóstol Pablo dice que hay el caso del abandono por parte del cónyuge no creyente, era algo que pasaba en mucho antes, y bueno, se han dado casos en este tiempo, donde dice la palabra en 1 Corintios 7:15, en cambio, si el esposo o la esposa no es creyente, insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios lo ha llamado a ustedes a vivir en paz. Okay, yo creo que fue algo que te pasó a ti así, Sí, ¿no? Que te dijeron, bueno, mira, ya me- no, te vas y ¿qué exacto. vas a hacer? Era un ¿Verdad? carta de divorcio, pero te puedo decir Pero una no cosa. es el plan de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que la pareja esté unida. La paz es algo importante. Yo a veces decía, no soy feliz, no me siento feliz, pero tengo paz y la paz no tiene precio. La paz es algo muy importante y es lo que nos llama el Señor a tener paz. Pero también cuando entendemos que hay escenarios de abuso y violencia, donde buscar la paz y la protección no es falta de fe, sino es sabiduría y cuidado. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando hay esas relaciones tóxicas donde las parejas tienen violencia doméstica, donde hay un maltrato físico, a veces es mejor separarse antes de que causen un daño peor, pues que haya un maltrato físico, donde haya un daño físico muy fuerte a la otra persona, y entonces en esos casos sí, en esos casos es mejor separarse antes de que el daño pueda seguir. De hecho, Proverbios 22:3 dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es importante evitar el peligro y evitar cualquier problema, pero hay que estar claro que el Señor ama el pacto, el Señor ama el matrimonio, pero también Dios ama a la persona que sufre, la persona que salió golpeada en el matrimonio, la persona que está sufriendo, que se siente decepcionada, culpable. También a esa persona la ama, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades, y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Si usted está en ese momento, en esa situación, yo quiero decirle que Dios le ama. Si usted perdió una amistad que le ha dolido mucho, un familiar, está en duelo, alguien que partió, alguien que usted amaba, Dios le ama mucho, Él no se ha olvidado de usted. Él le ama y está dispuesto, está allí, está cerca, ¿ok? Dios le ama porque Él ama a las personas, le ama a usted. Y aunque una relación termine por muerte, por ruptura, por pecado humano, por decisiones dolorosas, el amor de Dios no termina contigo. Cuando la gente dice, mira, este hombre se divorció de la mujer, pero también se divorció de los hijos. Bueno, yo les tengo una noticia. Dios nunca se divorcia de ti. Dios nunca te abandona. El amor de Dios es infinito. Y en el momento que tú más lo necesites, Él está allí. Y cuando estás más deprimido, Él está contigo abrazándote, porque Él nunca, nunca, nunca te va a abandonar, porque Él es tu amigo fiel. Dios te apoya y jamás te va a abandonar. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Si usted está triste, está deprimido, mire, el Señor está cercano. Hable con Él, dígale, cuéntele todo. No olvide ningún detalle, porque cuando usted lo declara, lo saca de su boca, usted es liberado. Y el Señor toma eso, ¿y qué hace? Él te limpia, te sana. Díselo al Señor, Él está cercano a usted. Está cercano a usted. Dice también, nada podrá separarnos del amor de Dios, porque el amor de Dios es perfecto. Dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es verdad. Amar a alguien es conocer a Dios, porque Dios es amor. Así y lo es. dice la Biblia. Sí, por tanto, ya no hay condenación. No se condene más por lo que pasó en el pasado. No se condene más. Déjelo. Venga al Señor, abra su corazón, acérquese allí, reconozca su falla, porque también
en una relación los dos fallan. No es que el uno hizo más que el otro, los dos, 50-50. Vaya al Señor y diga: Señor, yo acepto tu perdón. Yo acepto tu perdón. Dice: por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque Dios no nos condena, Dios nos perdona. Y tendríamos que ver entonces qué es lo que pasa después. Dios te va a restaurar, porque Dios restaura. La restauración no significa volver con la misma persona, aunque es lo ideal. Lo ideal sería restaurar el matrimonio y volver con la misma persona, Claro. ya en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando ya es inevitable la ruptura, cuando hay maltrato físico o cuando simplemente se acabó el amor, entonces no significa que vas a volver con la misma persona. La restauración significa que Dios te devuelve la vida por dentro. Dios te redarguye, te ayuda, te da ánimo, te da paz, te devuelve la dignidad, te devuelve la claridad, te devuelve la capacidad de confiar, te devuelve tu nombre cuando sentías que lo habías perdido. Eso hace Dios, te restaura física, moral y espiritualmente, te va a restaurar. Entonces, no es que vas a volver con la otra persona, ojalá, Que es lo mejor. porque Dios quiere el pacto, Dios quiere que la gente se restaure porque Dios ama el matrimonio. La restauración de Dios suele verse en cosas muy prácticas y muy humanas. Sé cuando decides buscar consejos y dejar de cargar todo solo, porque a veces no podemos solo, a veces nosotros oramos a Dios, pero tenemos una iglesia que nos respalda, podemos buscar mentoría, podemos ir incluso a un psicólogo también. Buscamos consejos porque la Biblia dice: los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejos traen éxito. Eso está en Proverbio 15:22. Se ve cuando eliges perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú no quieres seguir viviendo envenenado por lo que pasó. Dice la palabra de Dios en Efesios: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios os ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y es que, ¿y tú te perdonaste? ¿Perdonaste a tu ex? Sí, mira, fíjate bien, hay dos cosas importantes. Primero te quería preguntar, ¿el perdón es una decisión? Sí, es una decisión. Tú decides perdonar a alguien. Pues te diré una cosa. Y el que va primero gana. Bueno, esto no es una competencia tampoco, pero yo te puedo decir una cosa. Yo decidí perdonar, pero antes de perdonar a la otra persona, yo decidí perdonarme a mí, porque uno tiene que perdonarse uno mismo. Yo me perdoné, y después que yo me perdoné a la otra persona, porque uno decide perdonar. Y el error fue de los dos, sea como sea, no es echarle la culpa a la otra persona. Evidentemente el matrimonio es de dos personas y ambos tienen la culpa, sea cual sea. Si ya pasó y ya es irreversible, no cargue con esa culpa, no siga toda la vida con ese pescado como la emulsión con ese bacalao. No siga cargando con la culpa. Perdónese a usted y perdone a la otra persona, porque el perdón es una decisión que usted toma de perdonar. Y yo les puedo comentar, yo el año pasado viajamos a España a visitar a mi hijo que vive en España, y me encontré con mi ex que vive allá en España, y de lo mejor hablamos. Estuvimos los tres. Estuvimos tres. Fue nuestro hijo David también, tuvimos cuatro. Sí, tuvimos los dos de los hijos. Y sin ningún problema, comimos, echamos broma y todo, porque no hay rencor en nuestro corazón. Decidimos perdonar y seguir adelante. También para los hijos, si sus padres se divorciaron, y eso es algo que usted carga en su corazón, porque ellos se separaron, perdónelos, perdone a sus papás. Dígalo,
te perdono papá, te perdono mamá por haberse separado. Porque a veces queda ese dolor en nuestros corazones. Y Dios no te quiere con esa carga. Dios te quiere libre. Y no tengas temor a comenzar a casarte, porque tus padres no se casaron o se divorciaron, no, porque tus padres decidieron romper ese vínculo por las razones que sea. Perdona a tus padres y no tengas temor. Dios va a cuidar. Siempre que ponemos a Dios en nuestra relación, las cosas son diferentes. También vemos la restauración cuando aprendemos a poner límites, porque el amor de Dios nunca te llama a vivir sin protección. Hay que poner límites, no se deje maltratar, ¿okay? Y se te ve también cuando decides no tomar decisiones grandes mientras la herida todavía está abierta. Mire, eso de un clavo saca otro clavo, eso no sirve, ¿ok? No es que terminaste una relación y vas a volver con otra, ¿no? Hasta que tú no sanes la herida, aquí la palabra es sanar. Hasta que usted no sane esa herida, eso que le dolió, que no se sienta ya lo pasé, ya lo sané, ya no me duele, no busque otra relación porque va a estar condenado al fracaso. En mi caso, yo duré 4 años antes de encontrar esta hermosa muchacha que tengo aquí a mi lado, con la cual tengo 28 años de casado, que se dicen rápido, pero es bastante. Han sido como 5 minutos debajo del agua. No, Bueno, realmente 5 minutos excelente. Bueno, les voy a decir que no fue un proceso fácil, porque él, gracias a Dios, tuvo esos 4 años donde él pudo sanar el apego que tenía por la otra persona. Acuérdense de lo que hablamos, del desgarro y todo esto. Fue muy duro para él. Y la otra parte fue la parte de él poder empezar a confiar en alguien más. Entonces estábamos recién casados. Imagínense que una vez nos metimos estábamos en el ascensor y yo le hago esto, y él, pero mira, ve, ¿por qué tú me haces eso aquí en público? Y yo, ¿qué público? Aquí no hay nadie, solamente estamos tú y yo. Sí, no, pero tal, mira, que yo lo tocara en la calle, porque la confianza, ve, esa fue la otra parte que me tocó a mí sanar de él. Él sanó una parte del despegue, pero ahora era el apego a una nueva relación. O sea, ahora no la pasamos así todo el tiempo. Ustedes ven, yo no puedo vivir sin estar tocada. Bueno, los dos somos kinestésicos, los dos nos encanta estar tocando. Pero imagínate tú que él es mucho más kinestésico que yo. Y le costaba que yo lo abrazara, que yo lo besara, o sea, era algo, pero yo entendí que era esa sanidad que él tenía que realizar, y lo iba a hacer con alguien, y fue conmigo, me tocó a mí. Bueno, gracias al Señor. Sí, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. La nueva oportunidad no siempre significa una nueva relación inmediata. Yo duré 4 años, no significa que la gente dura 4 años o 10 años. O sea, cada quien tendrá el tiempo de sanar. A veces significa reconstruir tu vida con un propósito, servir, creer, aprender a estar en paz contigo. Eso es importante, la paz que uno tiene que perdonarse uno y llenarse de paz antes de buscar otra relación. Porque el otro es el despecho. La gente está herida y por despecho se va con otro. Pero realmente eso no es bueno, eso no es sano. Y si llega el momento, volver a amar con más sabiduría, que es lo que he hecho yo con esta muchacha que tengo aquí a mi lado. La nueva oportunidad no es correr a reemplazar, es caminar hacia la sanidad. Y hablando de sanidad, yo recuerdo cuando yo salí por primera vez con esta muchacha, vinimos aquí a Latillo, fuimos al restaurante suizo y nos pusimos a caminar. O sea, después que comimos en el restaurante suizo que estaba aquí, no sé si todavía está aquí en el Latillo, cerca de la plaza de Latillo, caminamos, estamos hablando, hace un montón de años, que llegamos hasta la Plaza Sucre, aquí enfrente de la iglesia, me dice ustedes. Proféticamente. Casi que fue profético, ¿no? Llegamos aquí a la Plaza Sucre, había un banquito y el árbol ese grandote que quitaron, ¿no? Ahí nos pusimos a hablar y hablar y hablar. Y después,
cada quien se fue para su casa. Y yo dije, caramba, qué salida tan zanahoria, o tan sana pues. Porque lo único que pude darle fue agarrarle la mano, aunque ya no quería que le agarrara mucho la mano, yo se la agarraba y un besito en el cachete. Eso fue todo. Agarrarle la mano y un besito en el cachete. Eso fue todo lo que pasó. O sea, fue todo el contacto físico que tuve yo. Y yo, cúnchale, me sentí como esos noviecitos de la escuela. Y me pareció tan bonito porque era una, o sea, era una relación así como de noviecito, así de la escuela, así que tuviera yo en bachillerato, saliendo con una novia de bachillerato. Yo le dije, oye, qué relación tan, qué salida tan bonita tuvimos. Hablamos muchísimo, apenas, bueno, ya no se dejaba agarrar mucho la mano, como les dije, y al final un besito en el cachete. ¡Wow! ¿Qué te pareció a ti ese día? No, y la cosa fue que después trabajábamos en quirófano, ¿ok? Y él fue a mi quirófano y me dice, qué salida tan zanahoria. Y yo digo, ¿qué será eso? Zanahoria por sana. De verdad que hay que sanar las heridas. Y lo más importante, y es lo que te quiero decir, la diferencia en esta relación es que tengo a Jesucristo y eso marcó toda la diferencia. Eso me sanó la vida, me sanó todos los rencor, todo el rechazo, porque el Señor entró a mi corazón. Ya yo era cristiano, como lo dijimos, porque ella siempre dijo que no se iba a casar con nadie que no fuera cristiano. Sin embargo, cuando estuvimos en el Latillo y se dio cuenta que yo sabía de la Biblia, que sabía los versículos y todas esas cosas, y yo le dije, mira, yo me sentí como en mi grupo cristiano cuando yo era adolescente, que nos reuníamos los jóvenes cristianos a cantar, a orar y todas esas cosas. Y eso como que lo había perdido pues en todos estos años, y sentí con ella que se había revivado esa parte en mí del grupo de jóvenes cristianos cuando yo tenía 15 a 17 años, 18, antes de entrar a la universidad, que bueno, salíamos, orábamos, cantábamos y leíamos la Biblia, y eso fue parte de la sanación. Entonces hay una cosa que se llama la esperanza madura, que no es una esperanza ingenua, se dice que todo va a salir bien, sino que es una esperanza firme que dice, Dios va a estar contigo siempre. Claro, ¿se acuerdan que el Padre Nuestro tiene una oración bien importante? Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, siempre decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es perfecta, es divina, es eterna y siempre va a ser el bien para ti. A veces los planes no salen como uno quiere, porque esa no es la voluntad de Dios. Confía en Dios y Él hará eso. Ese es el Salmo 37, versículo 10. Confía en Él y Él hará. Amén. Entonces la voluntad de Dios es perfecta, es divina. Entonces no siempre las cosas van a salir como uno quiere, pero al final el Señor tiene el control y los planes de Él siempre van a ser mejor que los planes nuestros. A veces uno cree que va a salir todo como uno quiere, pero no, a veces salen mejor. En mi caso salió muchísimo mejor. Bueno, debe ser mejor porque si con 28 años. Bueno, yo siempre le digo a mi esposa, a mí Dios me quiere muchísimo porque te puso a ti en mi camino. No sé si te quieren como a mí, pero a mí sí me quiere muchísimo. A mí también me quiere porque te puso en mi camino. Y yo quería comentarles algo con relación a como hija de padres divorciados. Años después mi mamá conoció a Jesús y trajo a Jesucristo a nuestras vidas, a nosotros, a los hijos. Y yo empecé a conocer el amor del Padre a través de Jesús. Porque ya mi esposo, en el caso de mi papá, él se divorció de mi mamá, pero también hasta cierto punto se divorció de nosotros. Porque ya no lo vimos una vez al año, si acaso. Ok, a veces podía pasar un año sin visitarnos, sin proveer, sin muchas cosas que pasó. Pero cuando el Señor vino, Jesús vino a mi corazón, Él me mostró al Padre y yo pude conocer a un Padre a través de Jesús.
y pude amarlo. Esa paternidad me la enseñó Jesús, porque Él me llevó al Padre. Ese amor, esa protección, ese cuidado que yo como niña y mis hermanos, todos conocimos a Jesús. Y hoy en día todos amamos a Jesús. Y años después yo pude sanar el corazón de mi papá biológico, mi papá, porque yo había conocido al Padre a través de Jesús. Esa es la clave. Como hija, yo fui sanada a través de Jesús. Sí. Y aunque, como dice Isaías 43, 2, dice así: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque siempre tendrás a Jesús contigo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, y es el único camino, y es el que me restauró a mí como persona de esa situación que tuve, y es el único camino que hay que seguir. Sin Cristo esto no hubiese podido seguir. Y hay que decirles algo también: cuando uno está casado, uno está en un matrimonio, es como una cuerda de tres. Una cuerda de tres donde está el esposo, la esposa y Dios, Jesucristo. Es una cuerda de tres que no se rompe. Una cuerda de dos se rompe, pero una cuerda de tres es irrompible. Yo creo que ese es el secreto de nosotros, porque Él conocía a Jesús, pero claro, yo como conocía al Padre, había tenido una relación muy íntima con mi Dios. Empecé a mostrarle a Él cómo es depender de Dios en todos los sentidos. En lo económico, por ejemplo, a veces teníamos situaciones económicas y yo le decía, vamos a orar, y él así como que, o sea, esto es algo nuevo, a orar, vamos a orar. Y orábamos, y él siempre dispuesto, sí, vamos a orar. Y de repente lo llamaban por la situación económica: doctor, véngase que una vez, la primera vez me acuerdo que fue algo del trabajo, y yo le digo, vamos a orar. Eso, oramos en la mañana y en la tarde lo llamaron: doctor, véngase, el puesto es suyo. Y así como eso, yo había aprendido, les dije que a través de Jesús conocí al Padre, esa protección en todos los sentidos, emocional, económica, en todo. Entonces yo empecé a enseñarle a él, y los dos empezamos a esa dependencia. Oye, hay una situación de salud, su papá fue sano, vamos a orarle a Dios. Yo le digo, pero vamos a orar, mira que se va a morir mi papá, tranquilo, vamos a orar. Oramos y su papá se sanó. O sea, él empezó a vivir el evangelio, porque no es solo que tú vengas el domingo a la iglesia y que, bueno, crees en Jesús, no solo como tu Salvador, créele a Él en todos los aspectos de tu vida, para tu matrimonio. Ponte en oración, en ayuno. Tienes una dificultad, ve a Él, sí, Él puede resolverlo. Si es algo tuyo, algo que tú tienes que sanar, ve a Él y dile, Señor, y seguro tú vas a tener la sanidad. Esa fue la diferencia. Nosotros hicimos que Dios fuera parte, y lo es hoy, 28 años después, sigue siendo Dios. Y es parte de la ecuación. La ecuación no está completa si no está Dios. Si no está Dios, no está completa. Así es. De hecho, esta foto que ustedes ven acá, esto fue en el Cristo de Brasil, el Corcovado, allá en Río de Janeiro. Esta es una foto que nos tomamos y la puse con inteligencia artificial para que fuera una caricatura. Entonces, aquí estamos nosotros dos y Cristo, que está en nuestra ecuación. Bueno, para terminar, mi amor, ¿qué tal si haces una oración, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Y si usted está viviendo alguna de estas situaciones que planteamos aquí, póngase la mano en el corazón y dígale al Señor, aquí estoy yo. Y cuénteselo. Mientras yo voy orando, usted le va diciendo al Señor, Padre, te doy gracias
porque estás en Sí, nuestras Señor. vidas. Sí, Padre. Eres mi amado, eres mi Señor, eres mi Dios y eres el Dios de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por permitirnos conocerte. Señor, llena la vida de cada persona aquí. El que esté triste, quita toda tristeza, llévatela, Señor. El que esté enfermo, sánalo, Padre. Sí, Señor. El que necesita orientación, dale tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.